En noviembre de 2023, el ministro de Seguridad de Alberta, Mike Ellis, dijo que la violencia de pandillas en la provincia se estaba volviendo intolerable. Si bien este anuncio del ministro de Seguridad puede haber sido un poco exagerado, había sido una semana violenta en Calgary, pero eso definitivamente no es lo normal. Sin embargo, Calgary ha visto su parte de actividad de pandillas y quiero cubrir algo de eso en este video. Hay pandillas callejeras y clubes de motociclistas que están activos en todo el país, pero en este video quiero hablar sobre pandillas exclusivas de Calgary, ciertos grupos que se desarrollaron dentro de esa ciudad específicamente. Por ejemplo, entre 2002 y 2009, Calgary tuvo una de las guerras de pandillas abiertas más violentas en la historia de Canadá. Antes de comenzar, quiero aclarar que toda la información que presento en este video está basada en información pública disponible, y esto solo pretende ser una visión general. Entonces, voy a empezar con el conflicto de pandillas más conocido de Calgary. En la década de 1990, el conflicto de pandillas comenzó cuando los hermanos Nick y Timothy Chan comenzaron a traficar drogas, siendo suministrados por su tío, un líder prominente de una pandilla conocida como los Devil Boys. Más tarde, Nick y Timothy Chan se asociaron con un hombre llamado Jason Eastgard, con quien estuvieron involucrados durante muchos años. Estos tres hombres inicialmente formaron tres grupos: los Devil Boys, bajo el liderazgo de su tío, otro grupo llamado los Jóvenes Dragones, y el tercer grupo fue el Clan Tran, liderado por Philip Troy y Jackie Tran. Las fuentes varían en cuanto a las razones de este suceso, pero eventualmente hubo una ruptura entre estos tres grupos. Los Devil Boys y los Jóvenes Dragones se unieron para formar la pandilla Fresh Off the Boat, FOTB, mientras que el Clan Tran se asoció con un hombre llamado Billy Lee y formaron la pandilla Fresh Off the Bad Killers, abreviada como FK. La primera gran confrontación entre los dos grupos ocurrió en febrero de 2002, cuando miembros de ambas pandillas se enfrentaron en una pelea significativa fuera de un bar de karaoke en el centro de Calgary. Un asociado de FK llamado Bootsy Kong apuñaló y mató a Adam Mew, quien era un asociado cercano a un miembro de Fresh Off the Boat, lo que desencadenó una violenta rivalidad entre los dos grupos. En diciembre de 2002, el asociado de Fresh Off the Boat, Jason Yoon, resultó herido en un tiroteo desde un vehículo en movimiento, mientras se encontraba con los fundadores de Fresh Off the Boat, Nick y Timothy Chan. Obviamente esto enfureció a la pandilla Fresh Off the Boat, y 6 días después, 2 miembros de FK fueron abatidos a tiros y asesinados como represalia. Esta creciente violencia llevó a una iniciativa de la policía de Calgary llamada Operación Synergy, que finalmente resultó en 72 arrestos y 319 cargos contra ambos grupos. Sin embargo, esta disputa entre las dos pandillas continuó y tuvieron múltiples conflictos en las instalaciones correccionales de Alberta. Eventualmente, los miembros de la pandilla tuvieron que ser mantenidos en instituciones separadas debido a la violencia continua. En febrero de 2005, el miembro de Fresh Off the Boat, Jonathan Fang, fue tiroteado y asesinado en un club nocturno de Calgary. Y entre febrero y julio de ese año, 5 personas más fueron asesinadas en una serie de tiroteos relacionados con las dos pandillas. La aplicación de la ley en Calgary señaló que era particularmente difícil combatir estas pandillas porque no tenían territorios claramente definidos y no usaban ropa, tatuajes o colores distintivos como otros grupos. Obviamente, muchos miembros de estas dos pandillas terminaron en prisión, donde los conflictos continuaron. Durante este tiempo, la pandilla Fresh Off the Boat se alió con pandillas callejeras indígenas como Red Alert y los Alberta Warriors, y la violencia en las calles de Calgary continuó. En 2007,
un prominente miembro de Fresh Off the Boat, Son Nan, fue tiroteado fuera de su casa, y el 31 de diciembre de ese año, el miembro fundador de FK, Mark Kim, también fue asesinado a tiros como represalia. El año 2008 fue el más mortífero entre las dos pandillas hasta ese momento. Y ese año, al menos 8 personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas en conflictos entre los dos grupos. Hubo un tiroteo de alto perfil en Chinatown de Calgary ese año que dejó 5 personas heridas, incluido el líder de Fresh Off the Boat, Jason Eastgard. En julio de ese año, el miembro de Fresh Off the Boat, Roger Chin, fue asesinado, y al mes siguiente, el miembro de FK, Kevin Anaya, fue asesinado también. El 6 de octubre de 2008, 3 personas fueron tiroteadas en un restaurante de Calgary por el miembro de Fresh Off the Boat, Nathan Zucker. La primera víctima fue un hombre llamado Kevin Cess, quien era un asociado cercano a un miembro de FK, pero en realidad no estaba muy involucrado en actividades de pandillas. La novia de Kevin, Tina Kong, también fue tiroteada fatalmente en la cabeza durante este ataque. Luego las tensiones llegaron a su punto máximo en la víspera de Año Nuevo de 2009. Este fue probablemente el incidente más publicitado que ocurrió entre los dos grupos. Esa noche, un hombre llamado Sanjay Man, un asociado de FK, fue atacado en el restaurante Bolsa. Los miembros de Fresh Off the Boat secuestraron a otro asociado de FK llamado Aaron Bendel y lo usaron para llevar a Sanjay Man al restaurante. Cuando finalmente estaban en el restaurante, ambos fueron asesinados a tiros por 2 hombres enmascarados. También murió un transeúnte inocente llamado Kenny Sua, quien no tenía afiliación a pandillas en absoluto. Esto llevó a la policía de Calgary a lanzar la operación Dinino, que fue la investigación de pandillas más grande en la historia de la fuerza policial. Durante esta operación, lograron que Ral Hororo admitiera su papel en el tiroteo del restaurante Bolsa. Estas operaciones policiales fueron efectivas para poner fin a la mayor parte de la violencia entre las dos pandillas, pero poco después, el fundador de Fresh Off the Boat, Nick Chan, fue apuñalado repetidamente y el líder de FK, Billy Lai, fue acusado en el ataque. Nick Chan eventualmente sería acusado de asesinato en primer grado, tráfico de drogas y posesión de armas, y enviado a prisión en 2013. Eventualmente fue absuelto de su papel en el tiroteo del BSA debido a la falta de un testimonio creíble. La fiscalía apeló esto y Nick Chan fue juzgado nuevamente en 2019, pero una vez más fue absuelto de los cargos. Pero las cosas no exactamente calmadas para Nick después de este punto. En 2002 fue baleado varias veces en un callejón de Calgary. Nadie realmente sabe dónde está el hermano de Nick, Timothy Chan. Aún está prófugo y la policía de Calgary incluso ha pedido ayuda a Interpol para localizarlo. Y luego, bastante recientemente, el 7 de octubre de 2022, el miembro de Fresh Off the Boat, Trong Nan, fue tiroteado y asesinado fuera de su casa en Langon, Alberta. Recientemente había pasado tiempo en prisión por intentar asesinar a un miembro de la pandilla FK. Durante los conflictos entre estas dos pandillas, hubo otra pandilla involucrada. En ese momento se llamaban los 403 Soldiers y estaban aliados con la pandilla Fresh Off the Boat durante sus guerras de pandillas. Uno de los hombres que mencioné anteriormente, Ral Hororo, quien fue condenado por asesinato en los tiroteos de Bolsa, era miembro de los 403 Soldiers. Además de estar aliado con la pandilla Fresh Off the Boat, este grupo también presuntamente estaba planeando colocar explosivos en los hogares de miembros rivales de pandillas. Después de que se asentara el polvo, este conflicto entre estos dos grupos llevó a la guerra de pandillas más sangrienta en la historia de Calgary. Además, quería mencionar otra pandilla que ha estado activa en Calgary recientemente.
Este grupo se llamaba The Family y fue liderado por Lawrence Sorber de 2015 a 2020. Las autoridades estiman que la pandilla The Family tenía alrededor de 500 miembros y estaban involucrados en prostitución y tráfico de drogas. Documentos judiciales mostraron que Lawrence Sorber reclutó a una mujer sin hogar para vender drogas en un campamento cerca del centro de acogida de Calgary. Esta pandilla se hizo conocida por vender dosis únicas de drogas a calgarianos vulnerables, adictos y sin hogar, así como por obligar a mujeres vulnerables a la prostitución. Sorber fue arrestado en 2020 y condenado a 10 años de prisión en noviembre de 2023, pero en julio de 2024 se le impusieron 6 años y medio adicionales a su condena. Pero primero debo mencionar brevemente a la pandilla Thiewes, también conocida como Salvajes Jóvenes de Calgary. Definitivamente se puede ver mucha de su graffiti alrededor de Calgary, pero realmente no se les toma muy en serio como una pandilla. Ahora quiero hablar sobre un grupo llamado el Aryan Guard. Algunas personas no los consideran una pandilla, más bien un movimiento político, pero han sido clasificados como un grupo de actividad criminal por las autoridades y por buenas razones. El Aryan Guard fue establecido en Calgary en 2006 por un tipo llamado Kyle Mackey, quien ha sido descrito como un microlíder. Kyle Mackey pasó su infancia saltando entre hogares de crianza y cárceles, y desde temprano adoptó un interés en las ideologías neonazis, así que formó este grupo de poder blanco y reclutaba personas en línea. Incluso ofrecía su apartamento a nuevos miembros. El periodista del National Post, Brent Gunlock, entrevistó a Mackey y lo describió como un creyente verdadero y muy sincero en sus creencias. Este periodista dijo que Kyle Mackey realmente creía que sus opiniones y acciones estaban justificadas. En 2007, el Aryan Guard comenzó a distribuir volantes con mensajes anti-inmigración, y algunos de estos volantes se colocaron encubiertamente en el periódico de arte y cultura gratuito de Calgary, llamado Fast Forward Weekly. Los amigos del Centro Simon Wiesenthal de Estudios sobre el Holocausto pensaron que la persona verdaderamente responsable de estos volantes era un hombre llamado Bill Noble, un neonazi conocido por la policía por su activismo racista en línea, quien había sido acusado en el pasado de promover el odio deliberadamente. Y resultó que el sitio web del Aryan Guard, en ese momento, estaba registrado a nombre de Bill Noble. Hubo una discusión sobre derechos humanos en Calgary en el Museo Glenbow el 14 de agosto de 2007, donde se discutió el Aryan Guard y sus volantes. En esta reunión, el inspector de policía Bob Couture afirmó que aunque los volantes eran perturbadores, no había suficiente base para tomar medidas legales contra el grupo. En respuesta a esta protesta, el ERS celebró una manifestación en apoyo al multiculturalismo de Calgary y en contra del racismo y los movimientos racistas. Y por supuesto, algunos miembros del Aryan Guard realizaron su propia contraprotesta. Más tarde ese año, el 14 y 15 de octubre, 15 miembros del Aryan Guard protestaron en el ayuntamiento de Calgary y fueron ampliamente superados en número por los contramanifestantes. Y finalmente, la policía tuvo que intervenir entre los dos grupos. El 21 de marzo de 2018, 40 manifestantes del Aryan Guard se enfrentaron a 200 contramanifestantes antirracistas que bloqueaban al Aryan Guard para llegar a su lugar de reunión planeado en el Arsenal Mahada. La policía de Calgary luego formó una barrera entre los dos grupos y escoltó al Aryan Guard por las escaleras del ayuntamiento, donde los miembros agitaban banderas que proclamaban el orgullo blanco en todo el mundo. Cuando la demostración perdió fuerza, la policía escoltó a los miembros del Aryan Guard a un autobús escolar esperando, donde fueron evacuados del lugar. El 21 de marzo de 2009, el Aryan Guard celebró otra manifestación de orgullo blanco en el centro de Calgary,
donde se enfrentaron contra manifestantes antirracistas. El 27 de julio de 2008, un miembro de 17 años del Aryan Guard agredió a una mujer japonesa que salía de un bar de Calgary. Más tarde fue condenado por esta agresión el 13 de marzo de 2009. Y luego, las cosas realmente llegaron a un punto crítico en la mañana del 21 de noviembre de 2009, cuando 2 bombas caseras fueron dejadas en la puerta de Tyler Sturrup, quien es miembro de la línea de sangre europea occidental. La policía estaba monitoreando la situación y estos dispositivos fueron encontrados eventualmente y movidos antes de detonar por la policía. Kyle Mackey fue acusado de intento de asesinato, pero esos cargos fueron posteriormente retirados, aunque eventualmente se declaró culpable de posesión de explosivos. Esto realmente llevó a la disolución del Aryan Guard en una capacidad oficial el 24 de noviembre de 2009. El Aryan Guard anunció oficialmente su disolución en su sitio web. Pero eso no fue realmente el final de Kyle Mackey. Más tarde pasó a asociarse con el capítulo de Alberta de Blood and Honor, una organización con sede en el Reino Unido, y las autoridades afirman que Mackey ocupaba un puesto bastante prominente dentro de este capítulo, aunque no estaba claro qué tan conectado estaba este capítulo de Alberta con el grupo matriz del Reino Unido. Alrededor de este tiempo, hubo un hombre llamado Richard Warman, quien era abogado de derechos humanos, y se le citó diciendo: «Alberta en este momento es el punto caliente para el movimiento neonazi en Canadá». Incluso después de que el Aryan Guard se disolviera oficialmente, sus miembros estuvieron involucrados en otros eventos violentos. El 24 de marzo de 2012, Kyle Mackey, junto con Philip Badrock y Bernard Miller, agredieron a 2 hombres de origen indio cuando salían de una licorería en Edmonton. Honestamente, en tiempos recientes, la actividad neonazi y supremacista blanca ha disminuido, pero siempre habrá organizaciones que adhieran a estas ideologías. Ahora todas estas pandillas de las que he hablado han sido bastante recientes, pero quería retroceder en el tiempo y hablar sobre algunas pandillas que han existido en Calgary en el pasado. Cuando hablaba sobre la guerra de pandillas en los años 2000, entre las pandillas Fresh Off the Bat y los Fresh Off the Boat Killers, mencioné que Nick y Timothy Chan inicialmente comenzaron a traficar drogas bajo su tío en la pandilla Devil Boys. Los Devil Boys estaban compuestos principalmente por hombres vietnamitas y estuvieron activos en los años 1980 y 1990 en Calgary, y estuvieron muy involucrados en el contrabando de armas, el juego ilegal, la prostitución y la distribución de drogas. Hubo un conflicto bastante significativo en 1992 entre los Devil Boys y otra pandilla no nombrada. Durante este conflicto, ambos bandos traían refuerzos de Vancouver y Toronto, y aquí están algunos de los principales eventos en ese conflicto. En 1992, el 1 de mayo, la policía recibió información de que un exmiembro de los Devil Boys había regresado a Calgary desde Toronto y que la pandilla había dejado claro que iba a intentar tomar el control del comercio de prostitución y drogas de la ciudad. Ese mismo día, los Devil Boys atacaron a un miembro de una pandilla rival e incluso le infligieron un corte de 70 puntos en la cara. Unos días después, el 4 de mayo, hubo 2 altercados separados entre los Devil Boys y este otro grupo en 2 restaurantes diferentes en Calgary, y durante estos conflictos, un miembro de los Devil Boys resultó herido de bala en la pierna. Al día siguiente, el 6 de mayo, en retaliación, los Devil Boys hicieron un tiroteo desde un automóvil frente a la casa de un miembro de una pandilla rival. Nadie resultó herido en el tiroteo. Ese mismo día, 3 hombres volaron a Calgary desde Toronto como refuerzos para la otra pandilla y 4 Devil Boys fueron arrestados después de ser sorprendidos con una pistola ilegal. Al día siguiente, el 7 de mayo,
los Devil Boys volvieron a hacer un tiroteo desde un automóvil frente a la misma casa del miembro de la pandilla rival, y nuevamente esta vez no hubo heridos. Y nuevamente más tarde, ese mismo día, otras 2 personas volaron desde Toronto para reforzar a la otra pandilla. También el 7 de mayo, un informante le dijo a la policía que la segunda pandilla ahora tenía en su posesión 2 ametralladoras y estaban preparándose para eliminar a los Devil Boys. La policía también es informada de que los Devil Boys tienen una ametralladora y están planeando hacer lo mismo con la otra pandilla. Entonces, el 8 de mayo los detectives de policía realmente se acercaron a los líderes de las pandillas de ambos lados para sugerir una reunión pacífica donde pudieran resolver las cosas, y aunque ambos lados parecían receptivos, no salió nada de esto. Al día siguiente, el 9 de mayo, miembros de la segunda pandilla identificaron erróneamente a alguien en un restaurante como miembro de los Devil Boys y le dispararon en la cara. Afortunadamente, esta persona sobrevivió. El 13 de mayo, la policía recibe información de que aproximadamente 30 personas han volado desde Vancouver y Toronto para reforzar a ambos lados. La policía, así como la comunidad en general, especialmente la Chinatown de Calgary, están preocupadas de que esté a punto de estallar una guerra de pandillas. El 23 de mayo, el propietario de un restaurante del centro es agredido y dispara a un miembro de los Devil Boys en el cuello con un pelícano. El miembro de la pandilla fue arrestado por la policía y, por supuesto, el propietario del restaurante expresó preocupaciones por represalias. El 24 de mayo, un miembro de la segunda pandilla voló a Vancouver para obtener aún más refuerzos, y al día siguiente la esposa de un líder de la segunda pandilla voló a Toronto con sus hijos porque todo se estaba calentando, y sintieron que era más seguro hacerlo así. El 28 de mayo, el dueño del restaurante que disparó al miembro de la pandilla del Diablo recibió 2 amenazas de muerte y una vez más, la policía estuvo involucrada. También el 28 de mayo, los detectives de policía fueron contactados por el líder de la segunda pandilla y les dijo que ambas partes estaban dispuestas a sentarse y negociar un acuerdo. La policía fue solicitada por ambas partes para asistir a esta reunión, ya que ambas partes sentían que esto podría ser una trampa. Al día siguiente, el 29 de mayo, tuvo lugar la primera reunión entre los 2 grupos en el karaoke Blue Sky, con muchos policías presentes afuera para prevenir cualquier emboscada. 5 minutos antes de que comenzara la reunión, la policía recibió la información de que era una trampa y que se estaba planeando un tiroteo desde un auto en movimiento. La policía llamó a más unidades, pero no hubo tiroteo desde un auto en movimiento y la reunión concluyó 1 hora después sin un acuerdo. Las 2 pandillas se reunirían un par de veces más y al final de su última reunión, ambas pandillas habían acordado una tregua entre ellas. El único obstáculo fue que los chicos del Diablo insistieron en matar al dueño del restaurante que había disparado a uno de sus miembros con una pistola de perdigones. Pero la segunda pandilla dijo que la tregua se cancelaría si el dueño resultaba herido o muerto. El 30 de mayo se organizó otra reunión entre las pandillas rivales con el propietario del restaurante presente. Los chicos del Diablo pidieron $2,000 en efectivo y $20,000 en efectivo cuando uno de sus miembros saliera de la cárcel, y el 1 de junio, la policía dijo que creían que el dueño del restaurante sí pagó a los chicos del Diablo los $2,000 en efectivo, pero no pudieron presentar cargos de extorsión ya que no cooperó con la policía. Y así, las pandillas basadas en Asia han estado muy establecidas y activas en Calgary durante bastante tiempo, y retrocediendo unos años, encontré un artículo de 1989 donde la policía de Calgary hablaba sobre varias otras pandillas asiáticas que estaban activas en la ciudad. Hablaron sobre los jóvenes dragones, que tenían unos 20 miembros y, presuntamente, cometían delitos contra la propiedad e intimidaban a estudiantes y negocios locales.
También mencionaron a los Rude Boys, un grupo vietnamita con alrededor de 60 miembros que se decía que estaban involucrados en delitos contra la propiedad, robos, extorsión, prostitución y tráfico de drogas a nivel de calle. También se mencionó un grupo llamado Kang Lok, y supuestamente tenía alrededor de 65 miembros que estaban involucrados en distribución de drogas, robos, extorsión, robo y prostitución. También encontré otro artículo de 1986 donde se hablaba sobre la policía de Calgary, que estaba al tanto de que las pandillas de la tríada se estaban estableciendo en la ciudad, por lo que está claro que, en general, Calgary ha tenido una influencia de pandillas asiáticas muy prominente a lo largo de su historia. Y también quería mencionar un par de clubes de motociclistas que tuvieron sus orígenes en la ciudad de Calgary. En primer lugar, tenemos que mencionar el Grim Reapers Motorcycle Club. Este era un club fuera de la ley que fue fundado en Calgary en 1967 y llegaron a ser un club muy dominante en la región entre los años 1980 y 1990, pero al parecer no estaban asociados con el Grim Reapers Motorcycle Club de los Estados Unidos. Por supuesto, tuvieron muchos conflictos con otros grupos. En 1970, 11 miembros y 2 asociados de los Grim Reapers fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de Ronald Hartley, quien era presidente del Outcast Motorcycle Club. Y, por supuesto, estuvieron involucrados en todo, desde el tráfico de drogas hasta el asesinato, el asalto y la extorsión. Estaban estrechamente aliados con los Hells Angels, y algunos de sus rivales incluían a la King's Crew, de la que hablaré en un momento, así como a los rebeldes, los Outcasts y los Warlords. Luego, en 1997, los Grim Reapers se convirtieron en parte de los Hells Angels en una ceremonia de parches celebrada en Red Deer, Alberta. También tenías el King's Crew Motorcycle Club, que acabo de mencionar. Este fue otro club fuera de la ley que se inició en Calgary y fue fundado en 1977. Y hasta que también se unieron a los Hells Angels a finales de los años 90, estuvieron involucrados en muchos conflictos con otros clubes. Por ejemplo, en junio de 1983, un miembro de los Grim Reapers mató a un miembro del King's Club, colocando una bomba en su vehículo con explosivos. Estuvieron involucrados en las mismas actividades criminales que los demás grupos fuera de la ley de la zona. El King's Crew estaba aliado con el Rebels Motorcycle Club, que en realidad se inició en Red Deer, y creo que voy a hacer un video separado sobre ellos más adelante porque también tienen una historia muy interesante. Y luego, el King's Crew tenía feroces rivalidades con los Grim Reapers, así como con los Warlocks, y te di un ejemplo prominente, pero también estuvieron involucrados en muchos otros conflictos alrededor de Calgary. Así que eso fue solo un resumen general, y probablemente podría profundizar en algunos de estos temas en futuros videos, pero como puedes ver, la historia de las pandillas de Calgary se remonta. Después de muchas décadas, eso resume prácticamente este video. Solo quería centrarme en grupos criminales que son únicos para Calgary y que tuvieron sus orígenes dentro de esa ciudad. Obviamente hay pandillas callejeras y clubes de motociclistas más grandes que han estado involucrados en actividades criminales y están activos en todo el país, incluyendo Calgary. Planeo hacer más videos sobre pandillas para las ciudades más grandes de Canadá, como Vancouver, Montreal y Toronto. Pero tomará mi tiempo y hacer mucha más investigación para esos videos, simplemente porque son ciudades mucho más grandes, con una historia de pandillas mucho más compleja. Espero que hayas encontrado esto interesante e informativo, y si te gustaría ver más de mi contenido en general sobre Canadá, coménteme si te irías a vivir a Calgary, o si tienes alguna historia con pandillas que me quieras compartir, considera suscribirte a mi canal y ver mis otros videos. Subo aproximadamente un video nuevo por semana.